Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. La Iglesia de Cristo le da la más cordial bienvenida a un programa más de Buscando la Verdad. En este día, julio 13 del año 2019, este sábado, estamos muy contentos, muy agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque nos permite, ¿verdad?, en esta mañana, mi querido hermano, compartir su mensaje que trae edificación y bendición a la vida de cada uno de nosotros. Y les agradecemos a cada uno de ustedes, nuestros hermanos y amigos que disponen un poco de tiempo para escuchar el mensaje de nuestro Dios, que nos ayuda y nos exhorta, ¿verdad?, a vivir a una vida piadosamente, y a aquellos amigos para que vengan al conocimiento de la verdad y a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Pepe Vega, que ha aceptado la invitación en esta mañana. Hermano, Gracias. buenos días. Buenos días, hermano. Dios le bendiga, gracias. Adiós. Gracias, hermano, por haber aceptado. Ya había tiempo, ¿verdad?, que se le había hecho la invitación, pero el hermano estaba ocupado en unas cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios tiene los tiempos perfectos y nos está acompañando en esta mañana. Por ahí se les anima, ¿verdad?, a cada uno de ustedes que compartan este video para que llegue a más personas. Le damos gracias a Dios porque pone estos medios que nos ayudan, ¿verdad?, a llevar el consejo santo a todas las personas alrededor del mundo, que trae a esta palabra tan hermosa que trae salvación a la vida de cada uno de nosotros, y esperando que les ayude a cada uno de ustedes. Bueno, sin más que decir, vamos a hacer una oración. Después le daremos el tiempo a nuestro hermano que nos traiga el mensaje. Vamos a orar. Bendito Padre que mora en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, en esta mañana porque usted nos permite estar aquí reunidos, Padre eterno, para compartir su palabra, Señor. Padre, pidiéndole que usted la bendiga y bendiga a nuestro hermano que traerá el mensaje, Señor. Y a nosotros denos un corazón de discernimiento, Señor, Padre bendito, y sea con nuestros hermanos y amigos que también se disponen, Señor eterno, a escuchar su santa palabra, Señor. Padre, sea con nuestro hermano, dele palabras sabias, dele inteligencia, Señor, que él pueda recordar lo que ha preparado para compartir con nosotros. En sus manos nos ponemos, pues todo esto lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el precioso nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano. Hermano, pues, Dios te bendiga, hermano. Gracias por la invitación. Sí, hermano. Vamos a hablar en este tiempo que se me está dando para hablar acerca de algo importante que para cada uno de nosotros, y no solamente para nosotros, sino para el mundo entero, tener conocimiento de la verdad. Estamos viviendo una crisis espiritual horrenda. Quiero felicitar a los hermanos que han hecho posible que se lleve a cabo esta actividad, donde la palabra del Señor puede llegar hasta los últimos rincones de la tierra. El hombre necesita conocer de Dios, el hombre necesita conocer la verdad. Estamos viviendo, como lo decía, una crisis espiritual horrenda. Cuando vemos, hermanos, un mundo que carece de conocimiento de la verdad, difícilmente puede entender el lenguaje de nuestro Dios. Hay mucha verdad que se está ocultando, hay mucha verdad que no se está enseñando, quizás por intereses personales, intereses, no sé de dónde sean esos intereses, porque entiendo que nosotros como seres humanos, cuando nos acercamos a Dios, tenemos un propósito. El propósito de cada uno de nosotros, y lo creo así, es que un día estaremos ante la presencia de nuestro Dios, viviendo por una eternidad con Cristo. Ese es el propósito de nosotros. Lo que yo no entiendo es por qué el mundo religioso, o aquellos que a veces ocultan la verdad, ¿sí?, lo hacen con una facilidad, creyendo que está correcto, y esa es la razón por la cual muchas personas no han podido llegar al conocimiento de la verdad. Dice 1 Timoteo
2, 1 al 5, le voy a pedir a nuestro hermano Benito que sea él que nos lea ese versículo, donde el deseo de Dios es que todos nosotros, todos los seres humanos, lleguemos al conocimiento de la verdad. Vamos a leer 1 Timoteo 2, 1 al 5. Leamos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí vemos claramente cómo el deseo de Dios es que todos los hombres, sin excepción, quiere que todos vengamos a la verdad, que conozcamos la verdad, porque la verdad es la única que nos puede conducir al cielo, conducirnos a la eternidad. Entonces decía que en el mundo hay una crisis espiritual horrenda en cuanto a la verdad. Vemos en la televisión, vemos por la radio, en las noticias, cómo el hombre, entre comillas, pensando que es religioso, cómo oculta la verdad. No sé la razón por la cual lo hacen, pero la Biblia es muy clara, el deseo de Dios es muy claro, donde quiere que todos los seres humanos lleguemos a ese conocimiento. Ahora, dice Juan 8:32, un versículo que muy conocido entre nosotros, muy conocido entre el mundo religioso, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? El Señor Jesucristo, hablando ahí, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una libertad que el Señor nos da a través de su palabra. Cuando nosotros conocemos la verdad, entonces empezamos a ser libres. Más adelante voy a explicar a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo al decir, y seréis libres. Entonces, hermanos, nosotros podemos observar que este versículo que usa aquí el Señor, hace más de 2000 años que Cristo dijo estas palabras. Y tal parece que el mundo o el ser humano no lo ha podido entender. No lo ha podido entender, no sé la razón, pero no lo ha podido entender. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo quiso decir con estas palabras? El hombre está totalmente confundido, y estoy hablando de aquellos hombres que realmente ignoran las Escrituras. No alcanzan a percibir la libertad que está hablando Cristo y de qué verdad. Cuando Cristo habla estas palabras con los judíos, ellos también no entendieron el lenguaje del Señor cuando dijo, y seréis libres, porque ahí en Juan 8:33, que quisiera que lo leéramos para que veamos, no entendieron de qué libertad les estaba hablando, ¿sí? Por eso les contestaron, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Yo no sé por qué dices que seremos libres, ¿verdad? Vamos a leerlo para que se den cuenta. Juan 8:33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces, ahí vemos claramente que los judíos no entendieron el lenguaje y lamentablemente, hermanos, han pasado muchos años de este acontecimiento y nos podemos dar cuenta que el hombre sigue en la misma condición. No le hablamos a la persona, le hablamos a la gente acerca de que si él conoce a Cristo o viene al conocimiento de la verdad, puede ser libre, puede ser perdonado de los pecados, si se arrepiente. Y dicen, es que yo no tengo de qué arrepentirme. Yo no tengo de qué arrepentirme, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo siempre hago las cosas buenas, no tengo de qué arrepentirme.
el hombre no entiende el lenguaje de nuestro Dios. Entonces es muy importante, mis hermanos, es muy importante que lleguemos a conocer la verdad. Es importante que el ser humano sepa de qué verdad está hablando Cristo y de qué lo hace libre esa verdad. Pero para esto necesitamos saber qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? No todo lo que el hombre enseña es verdad. ¿Sí? Tenemos que tener bastante cuidado con esto. No todo lo que el hombre enseña es verdad. Debemos de tener bastante cuidado con esto, porque muchas personas usan la palabra y la disfrazan de verdad. Y la gente piensa que simplemente con estar hablando con la Biblia pueden decir, es que me está diciendo la verdad. Tenemos varias citas bíblicas donde el Señor nos enseña a nosotros que debemos de tener bastante cuidado de aquel que enseña y cómo enseña. ¿Sí? Dice segunda de Pedro 2, 1 al 3. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Leamos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La misma Escritura nos enseña a nosotros que debemos de tener cuidado de aquello que se enseña. Yo les recomendaría que cuando escuchen a alguien enseñar algo, que les muestren bíblicamente qué es lo que está enseñando. Porque no todo lo que se enseña, no todo lo que el hombre enseña puede ser verdad. No debe de haber confusión en nosotros. Por eso el mundo está confundido. Porque no se está enseñando realmente la verdad. Les decía al principio, estamos viviendo una crisis espiritual horrenda. Porque el hombre enseña lo que le conviene, lo que le puede convenir a él, y no enseña realmente la palabra correcta. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Allí está, ¿no? Dios nos está alertando, dice, no crean a todo espíritu, no crean a toda persona que les enseña. Tengan cuidado, mucho cuidado, qué es lo que les está enseñando, porque la enseñanza es el medio para nosotros que un día estaremos en la eternidad. Dice segunda de Juan 1:7. Hay mucha Biblia en cuanto a esto. Segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Allí están los engañadores que han salido por el mundo tratando de perturbar, tratando de apartar la verdad del oído del oyente. Entonces es bien interesante que nosotros pongamos atención a las cosas que hemos oído, así como dice el libro a los Hebreos. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces es muy importante para cada uno de nosotros, ¿sí?, tratar de llevar lo que la palabra de Dios enseña. Dice la palabra, si alguno enseña conforme a la palabra. Y dice, y si alguno no se conforma con lo que está escrito, dice, nada sabe y delira sobre cosas que no sabe ni entiende. Entonces ahí es donde está la confusión, ahí es donde nos confunden, cuando no se está enseñando la palabra limpia y pura de Jesucristo. Vamos a otro texto, 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Ahí está otro mensaje en cuanto a las personas que quieren enseñar, que quieren ser maestros. Dice, se amontonarán, dice, hombres conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad. Y apartarán de la verdad el oído de aquellos que sí quieren conocer la verdad. Ignoro cuál sea el propósito de estas personas que tratan de confundir, que tratan de enseñar algo que el Señor no ha mandado. Miren, las palabras mismas de Cristo, ahí en Mateo 24:11, Cristo mismo nos está alertando de algo importante que iba a venir y que ya está pasando en el mundo. Fíjense lo que dice Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y Marcos 13:6 dice que en su nombre vendrán. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahí está la clave. ¿Por qué el mundo está viviendo una crisis espiritual? Decíamos al principio, porque el hombre no ha podido conocer la verdad. Entonces, la Iglesia de Cristo tiene una gran responsabilidad de enseñar lo que Dios nos ha enseñado para que la demás gente entienda perfectamente cuál es el deseo de nuestro Dios. Hace rato que antes de entrar al tema, platicábamos el hermano Benito y yo, que qué bueno que están estos medios y que la iglesia lo debe de aprovechar a lo máximo para poder llegar a los corazones de las personas, aquellas personas que no alcanzamos por la distancia, pero que estos medios lo hacen posible. Y que tenemos que tener bastante cuidado de lo que estamos enseñando, de lo que estamos diciendo, para que esa palabra limpia y pura pueda llegar a los corazones de aquellas personas que están distantes de nosotros y que no podemos llegar personalmente para platicar con ellos. Pero en donde quiera que estén esas personas, allá está la iglesia del Señor también. Y hay hermanos que están preocupados y están tratando de enseñar también a otros. Entonces, la iglesia de Cristo tiene esa gran responsabilidad de tratar de enseñar a la gente la verdad. Sí, porque hay muchos engañadores. Cristo mismo nos lo dijo antes de ser crucificado. Van a venir hombres engañadores, van a venir en mi nombre diciendo. Hay muchas cosas, mis hermanos, que está pasando en el mundo, que están escritas en la palabra, que se están cumpliendo. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en esto, qué es lo que estamos enseñando. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es muy importante conocer qué es la verdad. Cuando Cristo es interrogado ante Pilato, Cristo menciona la palabra verdad. Allí en Juan 18, 37 al 38, surge esta pregunta. Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Pilato no la conocía. No conocía qué era la verdad. Y le pregunta a Cristo, ¿qué es la verdad? Pero si ustedes leen cuidadosamente el versículo, se van a dar cuenta que Pilato no le dio la oportunidad de que le explicara a Cristo. Únicamente le hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? Y se retira de su presencia y no le permite que le diga a Cristo cuál es la verdad de la cual el Señor estaba hablando. Juan 18, 37 al 38. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No le dio la oportunidad de que Cristo le contestara la pregunta. Yo no sé, no puedo decir que más tarde se la dijo, porque la Biblia no lo menciona. Únicamente le dijo, ¿qué es la verdad? Cuando Cristo menciona la verdad, este hombre sorprendido le dice, ¿qué es la verdad? Y se retira. Entonces, tenemos que entender esto. Es Cristo mismo. La verdad es Cristo mismo. Él es la verdad. Dijo Cristo, yo soy la verdad, yo soy el camino, perdón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Unos versículos muy conocidos entre nosotros. Y luego más adelante dice Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está la verdad. Esa es la verdad. Cristo mismo es la verdad. Cristo mismo quiere que el hombre la conozca, que el hombre se acerque a Él. Él le va a decir la verdad, la cual lo puede conducir a vida eterna. Y luego los apóstoles aclaran en Hechos 4:12 que no hay, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les decía yo, y discúlpenme que repita las cosas, hay una confusión, hay una crisis espiritual en el mundo, y es horrendo porque van apareciendo muchas personas tratando de enseñar, tratando de engañar, tratando de hacer sus propias ideas como doctrina, pero el Señor Jesucristo es muy claro. Dice, yo soy la verdad. Si quieres conocer la verdad, aquí estoy. Aquí estoy, conóceme, quiero conocerte, quiero que me conozcas, quiero conducirte, quiero enseñarte, quiero instruirte a través de la palabra. Entonces, mis hermanos, la verdad es Cristo. Es lamentable que no se conozca la verdad cuando la tenemos tan cerca de cada uno de nosotros. Ahí tenemos la verdad. Necesitamos escudriñarla, necesitamos introducirnos en ella para poder entender de qué verdad está hablando Cristo y de qué libertad. Eso es muy importante. Entonces, es lamentable que el hombre mismo, a través de su ignorancia en cuanto al conocimiento de la verdad, ¿sí? Trata de formar dioses con sus manos para luego decirle, tú eres mi Dios, y le ruega que lo salve. Con tristeza vemos al mundo en esta condición, y es tristeza porque sabemos que lo que ellos hacen, lo hacen por ignorancia. Por eso es muy importante que nosotros como iglesia de Cristo, podamos propagar esta verdad para que la gente, lo más que podamos alcanzar a la gente, enseñarles lo que es la verdad. ¿Sí? El apóstol Pablo menciona ahí en Hechos 19:26, ¿sí?, algo muy interesante. Hechos 19:26. Vamos a leerlo. Okay. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Cuando nosotros hablamos con las personas y les hacemos ver que no son dioses aquellos los cuales ellos veneran, ¿sí?, muchas veces nos agarran coraje porque dicen que tratamos de apartarlos de esos dioses que ellos tienen. Quiero decirles, mis hermanos, que no sé si todos, pero sí algunos, venimos de ahí.
Nosotros venimos de adorar dioses ajenos, pero lo hacíamos por ignorancia porque no conocíamos la verdad. Nosotros seguíamos dioses que eran hechos con las manos. Cuando Pablo ve esas cosas y trata de explicar que no son dioses los que se hacen con las manos, aquella gente que se dedicaba a eso se molesta contra el apóstol y empiezan, hermanos, a decir tantas cosas. Este hombre nos quiere apartar de estos dioses, diciendo que no son dioses los que hacemos con las manos. Pablo estaba hablando la verdad. Pablo estaba usando la verdad ahí. Pero ellos no la entendían, no conocían qué es la verdad. Y Pablo estaba usando la verdad, diciéndole a la gente, esos dioses que ustedes hacen con las manos, ese no es Dios. Pero ellos tenían en su mente que sí era. Entonces, de tal manera que en Hechos 17:16, el apóstol Pablo dice que su espíritu se enardecía viendo estas cosas. Vamos a leerlo. Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo sentía dentro de sí, y quiero decirlo sin duda, ¿verdad? Sin duda, era que el Espíritu Santo estaba trabajando en el apóstol y estaba viendo las cosas, ¿sí? Pablo habla conforme al Espíritu y él se sentía mal viendo al mundo enredado en idolatría, ¿sí? Adorando dioses que se hacen con las manos, diciendo que esos eran dioses. Entonces, yo creo que para el apóstol Pablo no era nada nuevo. No era nada nuevo para el apóstol. El apóstol, hermano, sabía, ¿sí? Que no debería de sorprenderle porque Pablo era judío y conocía las costumbres y prácticas de sus antepasados. El hombre por naturaleza tiene esa tendencia y lo ha venido arrastrando desde tiempos muy antiguos. Si nosotros observamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que desde allá se viene arrastrando esa idolatría. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el cual sacó de Egipto para llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, ¿sí? Dios mismo lo saca de ese pueblo para llevarlo a una tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, ahí nace algo sorprendente. Si ustedes observan la Biblia, si observan el mensaje, se van a dar cuenta que cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir los mandamientos de Dios, cuando baja encuentra al pueblo en esta condición. Vamos a leer únicamente, hay muchos versículos en cuanto a esto, pero quiero leer nada más uno. Éxodo 32:1. Fíjense lo que el pueblo de Dios le dice a este hombre, le dice a Aarón. Fíjense lo que le dice. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vemos al pueblo de Israel viendo las maravillas de Dios, viendo todo lo que Dios estaba haciendo con ellos, cómo los sacó con brazo fuerte, cómo los condujo por el desierto, cómo Dios iba con ellos, cómo les daba agua, cómo les daba de comer, cómo los cubría del sol, cómo los cubría de la noche, cómo abrió el mar rojo para que pasaran. Todas estas maravillas, el pueblo de Dios las veía, vio todas estas cosas. Sin embargo, Moisés se les perdió por un momento y perdieron toda fe y toda esperanza y dijeron: este Moisés, no sé qué pasó con él, haznos dioses para que nos guíen. No es nada nuevo esto. Esto no es nada nuevo. Esto viene desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Viene desde el Antiguo Testamento y desgraciadamente han pasado miles de años y yo veo a un pueblo que no tiene mucha diferencia en cuanto al pueblo de Israel, en cuanto a los dioses, ¿sí?
Entonces es bien importante, mis hermanos, Cristo lo sabía perfectamente bien, que era necesario que la verdad, ¿sí?, viniera. Cristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Yo vengo a enseñarles la verdad, y esa verdad los va a hacer libres. Cristo venía a libertar al pueblo, venía a libertar a la gente, viene a libertar al mundo, pero el mundo aún todavía no lo entiende. Yo no sé, hermano, si tengas algún comentario en cuanto a esto. Es lamentable que se esté pasando. Mucho engaño, hermano. Mucho engaño. Y muchas de las veces la gente se deja engañar porque personas les dicen lo que ellos quieren escuchar y cómo pueden alcanzar la salvación, y no conforme a las Escrituras. Exactamente, exactamente. Es lamentable que el hombre en estos tiempos quiera que se le diga lo que quiere escuchar, lo que le gusta escuchar, lo que es agradable a los oídos. Dice el apóstol Pablo, hablando acerca de esto, dice: yo me he hecho enemigo por decirles la verdad. Pablo era muy exacto. Hace un momento, antes de entrar al tema, hablábamos acerca de él, cómo era tosco en la palabra, cómo las cartas, dice, son duras, las cartas de Pablo son duras. Mismo el apóstol Pedro dijo: nuestro hermano Pablo ha escrito cartas difíciles de entender, donde los inconstantes tuercen la palabra para su propia perdición. Entonces Pablo, hermanos, tratando de enseñar la verdad, se hizo enemigo de muchos hermanos. Y qué lamentable, hermanos, que nosotros nos pase lo mismo cuando tratamos de enseñar la verdad y algunos se nos vienen en contra diciendo: es que no está bien lo que estás diciendo, no está bien lo que estás enseñando. Cuando nosotros estamos tratando de enseñar la verdad, en lugar de que esa verdad dé fruto, como que creamos enemigos. Muchas de las veces lo que pasa, hermano, es que no abren el corazón a la palabra. Es probable que sí, no abren el corazón, lo rechazan. Exactamente, tienen endurecido. Es triste y es lamentable que esto esté pasando, hermano, en la iglesia. Entonces, qué importancia tiene conocer la verdad. Es importantísimo conocer la verdad. La importancia de conocer la verdad es conocer a Cristo mismo. Cristo quiere que el hombre sea libre, ¿sí? Que el hombre sea libre. Así que si el Hijo los libertare, dice, seréis verdaderamente, libres. La pregunta es aquí, y aquí es donde vamos a entrar un poquito más amplio. La pregunta es: ¿de qué o de quién quiere libertarnos el Señor? ¿De qué y de quién? ¿Sí? Y muchas veces nosotros no queremos usar la palabra abiertamente. Lo primero que, si le preguntáramos a alguien: ¿sabes de qué te quiere hacer libre el Señor?, ¿qué crees que contestaría? Pues se le viene a la mente que están en la cárcel o algo, libertad de la cárcel, o libre de... No viene a la mente en ellos libre del pecado, de la esclavitud del pecado. Ajá. ¿Sí? Viene. Es difícil usar estas palabras, pero pues las tenemos que usar porque la palabra de Dios ahí está y tenemos que decirlo todo. Dice el apóstol Pablo: yo no me rehusé a anunciarles toda la verdad. O sea, tenemos que decirlo. Quizás algunos se incomoden. Quizás alguien se incomode por la forma en cómo voy a introducirme en este punto, pero ¿qué puedo hacer? Así lo que dice Dios y tenemos que decirlo. Lo que Cristo quiere, hermano, hacernos libres, es de Satanás. Quiere libertarnos de Satanás. El hombre que no conoce a Cristo y no conoce la verdad es esclavo de Satanás. Dice la Escritura ahí en 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Repito, son palabras difíciles, son palabras duras, que quizás algunos se vayan a incomodar por esto y puedan decir: yo no soy esclavo de Satanás. Pero vamos a ver qué dice Dios en cuanto a esto.
Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Eso es lo que el hombre no ha podido entender. Que el hombre sin Cristo, el hombre sin la verdad del Señor, es un esclavo de Satanás. Y dice la palabra que está a voluntad de él. Voy a leer otra vez el versículo, es segunda de Timoteo 2, 24 en adelante, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Y luego habla algo bien importante, mis hermanos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La palabra es muy clara, es un poquito dura, pero tenemos que enseñarlo así como dice la palabra. Así como dice la palabra, así tenemos que enseñarlo. Es lamentable que el hombre sin Cristo esté en esta condición y no se dé cuenta que es esclavo de Satanás. Y no solamente es esclavo de Satanás, sino del hombre mismo. Del hombre mismo es esclavo el hombre. El hombre se hace esclavo del hombre por no conocer la verdad. Un solo hombre puede esclavizar a miles de personas. Un solo hombre puede esclavizar a miles de personas. Acabamos de ver en televisión, en las noticias, donde pasa un hombre, cómo tenía controlado a muchísimas gentes, a muchas gentes. Inclusive las marcaban para saber que pertenecías a esa secta. Un hombre teniendo en cautividad a miles de personas. Y todo lo podemos ver porque el mismo mundo, lo mismo que nos rodea, nos puede enseñar estas cosas. Hace mucho tiempo, en la ciudad de Waco, Texas, hubo una congregación que pereció, todos perecieron porque supuestamente el líder les dijo, vamos a morir todos, porque todos nos vamos a ir al cielo. Y todos lo siguieron al hombre. Eso fue muy sonado en la televisión, en el radio, en los periódicos. Cómo un hombre tenía controlado una congregación completa y decidieron morir con él, porque iban a ir al cielo todos juntos. Es una mentira. Es una mentira. La palabra de Dios no enseña eso. Entonces, hay muchas sectas religiosas en la televisión que están saliendo ahorita, hombres líderes de algunas sectas, cómo tienen esclavizado a tanta gente, haciendo la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Entonces, es lamentable que el hombre esté esclavizado por Satanás y no se dé cuenta. Vamos a leer 1 Corintios 7:23. ¿Qué dice 1 Corintios 7:23? Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No podemos nosotros como iglesia, si sabemos o conocemos la palabra de nuestro Dios, no podemos ser esclavos de los hombres, ¿sí? Porque dice Romanos 6:16. Fíjense lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Cuando el hombre obedece a alguien de lo que le dice y hace lo que le dice que haga, se convierte en un esclavo. Acabamos de leer donde Pablo le dice a Timoteo que el hombre está a disposición de Satanás, está a lo que Satanás diga, y el hombre lo hace, porque es esclavo de Satanás. Y no se da cuenta, pero no solamente decíamos que es de Satanás, sino también del mismo hombre. El hombre mismo, por su arrogancia, por sus concupiscencias, puede tener congregaciones completas bajo su voluntad. Entonces es terrible no tener conocimiento de la verdad y caer en esta condición. Segunda de Pedro 2:19, 2 del 17 al 19. Segunda de Pedro 2, 17 al 19. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Tenemos que tener bastante cuidado de no caer en estas circunstancias. Que el hombre no nos esclavice, que Satanás no nos esclavice. Para eso necesitamos conocer la verdad. Y la verdad, decíamos, es Jesucristo. Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es el camino. Y no hay otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. Entonces, como conclusión, quiero mencionar que el propósito de este tema es que nosotros o el mundo conozca la verdad. ¿Qué tan importante es conocer la verdad? Que el hombre conozca la verdad y que no sea esclavo de Satanás, sino esclavo de Cristo, porque cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios y hacemos las cosas que Cristo dice, ahorita lo acabamos de leer, pasamos a ser esclavos de la justicia. Nosotros somos esclavos de la justicia porque hacemos lo que Dios dice y no lo que el hombre dice. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros podamos buscar la verdad. No está lejos de cada uno, tenemos la oportunidad, tenemos el derecho, Dios así nos lo da, de que todos y cada uno de nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Dios no quiere a nadie que carezca de este conocimiento. Quiero aprovechar este medio para aquellos que nos han escuchado, aquellas personas que nos han escuchado quizás por primera vez. Fíjense y noten que dentro del mundo religioso existen muchas sectas religiosas, pero desgraciadamente no todas enseñan la verdad. Busquen la iglesia de Cristo. Si ustedes están por ahí en una ciudad, en una localidad donde se encuentren, busquen la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se esmera, se esfuerza en enseñar la verdad. Ese es el mandamiento que tenemos como hijos de Dios, que tenemos que enseñar lo que Dios nos ha enseñado. Y dice la Escritura, bienaventurado aquel que cuando Cristo venga lo halle haciendo eso. Es hermoso, es precioso enseñar la verdad y que el mundo sea salvo por medio de ella. Dios les bendiga. Cualquier comentario, ahí se lo dejo al hermano Benito para que él se los conteste. Dios me lo bendiga a todos. Así es, hermano. Muchas gracias por este tan hermoso tema, ¿verdad? Que trae edificación y bendición a la vida de cada uno de nosotros. Y aquellos amigos que han escuchado este mensaje, ¿verdad? Pues busquen a Dios, reconozcan que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo es que podemos ser salvos, ¿verdad?
un versículo que podemos mencionar, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna la podemos obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Ábranle su corazón a la palabra de Dios. Todo lo que se ha predicado aquí es conforme a las Escrituras. Así nos manda el Señor y de esa manera lo hacemos. Hermano, muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias por esa invitación. Dios le bendiga a usted y a su familia. Esperamos muy pronto, hermano, cuando tenga un poquito de tiempo por ahí, aquí le esperamos, le recibimos con los brazos abiertos. Gracias. Le damos las gracias a nuestros hermanos y amigos también que tuvieron un poquito de tiempo de escuchar este mensaje y agradecerle a nuestro Dios, ¿verdad? Todo lo que hacemos es para la honra y gloria de nuestro Padre Amén. Celestial. Agradecerle que nos ha puesto este trabajo, este ministerio, el cual lo hacemos con amor y sabemos que trae bendición y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Le damos gracias a Dios por este medio que alcanza a muchas más personas. Solo nos resta mencionar las actividades que tenemos. El próximo mes, el 10 de agosto, habrá una reunión juvenil aquí en la congregación de Vizcaya. A partir de las 8:30 se le estarán esperando. Por ahí la semana pasada mencionó el hermano David Medrano que tenemos hospedaje. Pueden hacer preguntas, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues lo pueden hacer por medio de la página y con gusto le daremos la respuesta. De igual manera, se encuentra en alguna ciudad y no conoce, no sabe dónde está la iglesia de Cristo, pues nos puede decir dónde vive y le ayudaremos a que se reúna en la iglesia del Señor. Sin más que decir, le damos las gracias, ¿verdad? Y que Dios los bendiga. Hermano, nos dirige en la oración para ser despedidos y el Señor los bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Padre, en este día que nos ha dado. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar compartiendo su palabra, lo cual, Señor, esperamos que todo lo que hayamos hecho haya sido de su agrado, ya que todo lo que hacemos es para su gloria y su honra, Señor. Le rogamos, Padre, que bendiga a aquellas personas que lograron escuchar este mensaje, que usted, Señor, ponga los medios para que su palabra pueda ser alcanzada por ellos también, Señor. Le rogamos, Señor, por este ministerio tan hermoso, por estos medios, Señor, de comunicación para poder llegarle al mundo hasta los últimos rincones de la tierra. Le ruego, Señor, le rogamos por los hermanos que están enfrente de este ministerio, que usted siga usándolos, siga bendiciéndolos, siga dándoles sabiduría, entendimiento, para que no desmayen, Señor, y que esta obra siga creciendo para su gloria y su honra. Use a sus hijos, Señor, úselos, despiértenos, Señor, despiértenos para que podamos entender que el mensaje tenemos que darlo, Señor. Tenemos que mandar este mensaje, tenemos que impactar para tratar, Señor, de salvar almas y que muchos vengan al conocimiento de su verdad y que puedan ser salvos. Señor, bendiga a esta congregación que ha permitido, Señor, que esta actividad se lleve a cabo en este lugar. Sígalos guardando, sígalos bendiciendo, sígales dando sabiduría, Señor, sígales dando visión espiritual para que podamos seguir caminando en su camino, Señor. Le rogamos, Padre, que nos despide en paz, que nos lleve con felicidad, Señor, así como nos trajo, y que nos siga usando, Padre, conforme a la voluntad suya. Si le hemos ofendido, perdónenos, no tome en cuenta nuestros errores. Por Cristo se lo rogamos y le damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga.